Relevadores y timers. Ingeniero David Velasco Sánchez, docente. Veremos lo que es un relevador o relés. Un relé es un sistema mediante el cual se puede controlar una potencia mucho mayor con un consumo en potencia muy reducido, es decir, con una pequeña corriente se puede controlar una corriente más grande. Los relés. El relé o relevador, del francés relay, relevo, es un dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico, en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph Henrys en 1835. Relés de núcleo móvil. Estos tienen un émbolo en lugar de la armadura anterior. Se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos debido a su mayor fuerza atractiva. Por ello, es útil para manejar en altas corrientes, parecido a los contactores. Aquí lo podemos observar. Tenemos nuestra bobina, alimentamos nuestra bobina, mueve el contacto móvil y cierra lo que vendrían siendo los contactos fijos, que estos a su vez van a controlar uno u otros circuitos. En la figura se puede ver el aspecto de un relevador para circuitos simples que son muy pequeños. Lo podemos observar que aproximadamente vienen siendo 5 centímetros de largo por 2 de ancho. Es muy pequeño y puede controlar varios circuitos. En la figura se representa de forma esquemática la disposición de los elementos de un relé de un único contacto de trabajo y como conmutador al activarse y desactivarse su bobina. Podemos observar aquí que tenemos la bobina. Cuando la bobina entra hay un contacto que se mueve, que es el contacto móvil, y va a abrir o cerrar un circuito. En condiciones normales aquí estaría cerrado. Al energizarse lo abre, pero cierra con el segundo. Por ello existen dos contactos fijos, que vendrían siendo los que tenemos a los dos extremos. Pero no tan solo puede controlar uno, puede controlar varios. Aquí tenemos un contacto móvil que va a controlar uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Contactos del relé. Se denomina contacto de trabajo aquellos que se cierran cuando la bobina del relé es alimentada, y contactos de reposo a los que están cerrados en ausencia de alimentación de la misma. De este modo, los contactos de un relé pueden ser normalmente abiertos, NA o NO en inglés, o normalmente cerrados, NC para el inglés o el español. Aplicaciones. Los contactos normalmente abiertos conectan el circuito cuando el relé es activado. El circuito se desconecta cuando el relé está inactivado. Este tipo de contactos es ideal para aplicaciones en las que se requiere conmutar fuentes de poder de alta intensidad para dispositivos remotos. Con una pequeña corriente se controla una corriente más grande. Los contactos normalmente cerrados desconectan el circuito cuando el relé es activado. El circuito se conecta cuando el relé está inactivo. Estos contactos se utilizan para aplicaciones en las que se requiere el circuito permanezca cerrado hasta que el relé sea activado. Los contactos de conmutación controla dos circuitos, como el que vimos en la diapositiva anterior. Un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Puede conmutar con el abierto, puede conmutar con el cerrado. Veremos los timers. Los timers son dispositivos que cuentan incrementos de tiempo.
Son usados, por ejemplo, para algunos semáforos para controlar el lapso de tiempo entre los cambios de señal. Pueden abrir y al determinado tiempo cerrarlos. Se conocen algunos como relevadores on-delay. Los timers usados son temporizadores electromagnéticos, es decir, funcionan como si fuera un relé, pero de tiempo. En el ejemplo se muestra un botón S1 normalmente abierto, es el botón que normalmente está abierto, que lo tenemos ahí, que activa un timer, mejor dicho la bobina del timer, que es TR1, y es on delay, lo que indica que una vez que reciba una señal se habilita y debe pasar determinado tiempo, podemos decir 5 segundos, para activar su contacto y cerrarlo, y de esta manera prender la lámpara número 1. Más adelante lo veremos con más detalle. Los relevadores temporizados. En la figura podemos observar algunos tipos de relevadores Siemens y podemos observar que tienen un intervalo que puede controlar desde 0.05 segundos hasta 100 horas. El otro puede controlar de 0.05 segundos hasta 10 horas. Hay algunos de minutos, de horas y hay algunos de segundos. Estos son un poquito más complejos. Retardo de tiempo. Hay dos tipos de funciones, pueden ser on delay, retardo al energizarse, y off delay, retardo al desenergizarse. Veamos los símbolos. El relevador on delay significa que una vez que un timer ha recibido una señal de encendido, su salida cambia de estado después de un cierto tiempo o de un retardo de tiempo. El off delay significa que cambia del estado un tiempo predeterminado después de que el timer haya recibido la señal de apagado, es decir, cuando se desenergiza la bobina empieza a controlar el tiempo. Relevadores on delay. Con un contacto normalmente abierto, con tiempo para cerrar, veamos la figura. Podemos observar S1, que es un interruptor, TR1, que viene siendo la bobina del timer, va a tardar 4 segundos y va a controlar su contacto que está en la segunda columna, TR1, que es normalmente abierto, NO, y va a prender la lámpara número 1. Si observamos la gráfica, los pulsos de abajo, podemos observar que S1 se energiza, es decir, se cierra S1. Al cerrarse S1, va a energizar la bobina TR1, pero como son 4 segundos, al lapso de 4 segundos que tarda la bobina en energizarse, va a cerrar su contacto TR1 y la lámpara 1 va a encender. Esta lámpara 1 va a estar encendida y se va a apagar cuando yo abra el interruptor S1. Si yo abro el interruptor S1, en ese mismo momento la lámpara se apaga porque tiene un retardo al energizarse on delay. Pero ahora vemos uno que tiene un contacto normalmente cerrado. Este contacto normalmente cerrado es casi similar, pero ahora su contacto está cerrado, TR1, y la lámpara está encendida. Quiere decir que cuando el interruptor S1 energiza TR mientras esté abierto, la lámpara sigue prendida. Se cierra S1, energiza TR1 y empieza a contar los 3 segundos que me está indicando el diagrama, y a los 3 segundos la lámpara se va a apagar. ¿Por qué? Porque está normalmente cerrado, lógicamente se va a abrir. La lámpara se apaga y permanece apagada hasta que yo presione el botón S1 y abra el interruptor. Si yo abro el interruptor S1, inmediatamente la bobina se desenergiza y al mismo instante la lámpara vuelve a encender.
Veamos un relevador off delay. Retardo al desenergizarse con un contacto normalmente cerrado. Podemos observar el siguiente diagrama y veamos la flecha. Ahora la flecha no está hacia adentro, sino está hacia afuera. Tenemos el interruptor S1 y el TR1 normalmente cerrado. Como está normalmente cerrado, S1 está abierto, la bobina no está energizada, está cerrado. Esto quiere decir que la lámpara está apagada. Está prendida, perdón, porque está cerrado. Cuando yo cierro el interruptor, energizo la bobina TR1. Al energizarse la bobina TR1, el contacto inmediatamente se abre. Apaga la lámpara. ¿En qué tiempo va a empezar a contar los 3 segundos? Cuando yo desenergizo la bobina, es decir, abro el interruptor S1, se desenergiza TR1 y en ese momento empiezan a contar los 3 segundos porque es el retardo al desenergizar. 3 segundos, la lámpara está apagada, tarda 3 segundos en estar apagada y vuelve a su condición normal, que es el contacto normalmente cerrado y la lámpara enciende. Si fuera un contacto normalmente abierto, S1 está abierto, TR1 está desenergizado y el TR1 está abierto. Presiono el botón S1, inmediatamente se energiza la bobina, se cierra el contacto TR1, se prende la lámpara. Al abrir el interruptor S1 podemos observar la línea punteada. En ese momento TR1 se desenergiza y empiezan a tardar los 3 segundos para que el contacto TR1 vuelva a abrir normalmente. Entonces la lámpara no se apaga inmediatamente que abre S1, sino a los 3 segundos de abrir la lámpara 1, el S1, la lámpara 1 se va a apagar. Relevador con contacto instantáneo y temporizado. Estos relevadores pueden tener instantáneos y temporizados, como los relevadores normales. Los relevadores de tiempo también pueden incluir contactos instantáneos. Estos pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. El contacto TR1 instantáneo cerrado inmediatamente ilumina la lámpara número 1, como lo vemos en el siguiente. Y el TR1 temporizado va a iluminar la lámpara número 2. Veamos el circuito. S1 va a controlar la bobina. En la segunda columna está un contacto normalmente abierto que va a ser controlado por la bobina. Al energizarse, este contacto se va inmediatamente a cerrar y la lámpara 1 va a encender. Pero en la tercera columna vemos que hay un temporizado con retardo al energizarse. Al pasar los 5 segundos va a prender la lámpara número 2 y si S1 se abre, inmediatamente las dos lámparas se apagan. Es decir, que primero la lámpara 1 al instante que yo presiono S1 y a los 5 segundos va a prender la lámpara número